bien importante que podamos empezar el año de alguna manera. Bueno, ya el año lo empezamos, pero espiritualmente hablando, a lo que me refiero. Amén. Que podamos a ir este año haciendo cosas para el Señor y empezar con el pie derecho. Digo el pie derecho, pero nosotros no pensamos ni en el pie derecho ni en el pie izquierdo. Es un decir. Amén. Edicito y Paula de pronto iban a venir, pero sus niñas estaban enfermas, han estado malitas también. Bueno, oramos también por ellos porque las niñas también han estado enfermitas. Hoy no vamos a tener escuela dominical, vamos a estar acá y vamos a tomar la Santa Cena, la vamos a tomar dentro de 8 días más bien. ¿Dime? Amén. Bueno, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, y hoy voy a hablar un tema corto se trata sobre evite la tentación o evite ser tentado. Ese es el título de esta mañana. Evite la tentación o evite ser ¿qué? Tentado. ¿Amén? Tenemos que evitar la tentación o evitar ser tentados. Así que Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, vamos a leerlo. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Estamos leyendo bastante acerca del Evangelio de San Mateo. Amén. Hemos venido hablando varios capítulos de San Mateo, capítulo 11, capítulo 13. Estamos en el capítulo 4, quizás no cronológicamente o en orden cronológico, pero sí estamos viendo Evangelio de San Mateo. Amén. Si capítulo 4, verso 1 al 11, dice la palabra de la siguiente manera: tentación de Jesús. Tentación de Jesús. ¿Jesús fue tentado? Sí, claro que sí fue tentado. Así que dice la palabra de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso número 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso número 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían, dice la palabra. Amén. Así que Jesús fue tentado, dice la palabra, en todo. ¿Cuántas tentaciones o cuántas veces fue tentado Jesús? 3 veces fue tentado Jesús. 3 veces. ¿Quién lo tentó? Satanás. Ahora, ¿qué es la tentación? La pregunta es: ¿qué es la tentación? La tentación es un inicio o un estímulo que induce a las personas a obrar mal. Eso es la tentación. Es un estímulo que induce a las personas
a obrar mal. Pero a obrar mal no solamente en la conducta, sino a obrar mal es a no tener relación con Dios. Eso es ser tentado. Ser tentado. Ser tentado es no tener relación con Dios también. Entonces eso es lo que habla la palabra. Tentación es un estímulo que induce a las personas a obrar mal. ¿Qué cosas están estimulando o qué cosas nos estimulan para pensar mal o para orar mal o para lo que es peor aún, para apartarnos de Dios? El verso número 1, yo tengo aquí en esta otra versión, el verso número 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. La pregunta es, ¿por quién fue tentado o por quién fue más bien llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿será que Dios tienta a las personas? Si fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a que fuera tentado. En otras palabras, ¿fue qué? Empujado. ¿Fue qué? Inducido. Para que fuera ¿qué? Tentado. ¿Dios tienta a las personas? No. Dios no tienta a las personas. No, está bien la palabra, estamos aprendiendo. No, Dios no tienta a las personas. Pero era necesario que Jesús fuera ¿qué? Tentado. Y que el Espíritu Santo de Dios lo llevara al desierto. ¿Para qué? Para que fuera tentado en todo. Y al ser tentado en todo, entonces Él pudiera ¿qué? Redimir a la humanidad. Si Jesús no fuera o no hubiese sido tentado, Jesús no hubiera podido redimir, no hubiera podido vencer, correcto, no hubiera podido redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él no hubiera pasado ¿qué? La prueba. Por eso el Espíritu Santo tuvo que enviarlo. Se da cuenta que, ojo, Jesús estaba aquí en la tierra 100% como hombre, no como Dios. Porque si hubiera sido como Dios, entonces hubiera pasado unas tentaciones o unas pruebas como Dios, y como Dios hubiera pasado. Como Dios no hubiera sufrido, como Dios no hubiera sentido lo que los hombres actualmente sentimos, como Dios. Por eso Él no es, como dice la tradición religiosa o algunos religiosos, que Dios es 100% hombre o que Jesús era 100% hombre y que Jesús era 100% Dios. Eso no es verdad. Tampoco es 50% hombre o 50% Dios. Tampoco es verdad. Eso no es bíblico. La teología de la iglesia cristiana tradicional dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No es verdad, porque la Biblia también dice claramente que Él descendió y tomó una forma de siervo. Ahora, ¿qué también nos dice que Jesús no era en ese momento como Dios? Porque el Espíritu, y lo está diciendo en mayúscula, mire usted el verso número 1, el Espíritu, dice, luego el Espíritu, ese Espíritu está en mayúscula, no está en minúscula. Y si está en mayúscula se está haciendo referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba influenciando a Jesús, pero no estaba dentro de Jesús como Dios, sino que el Espíritu Santo estaba fuera influenciándolo para que Él cumpliera ¿qué? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Entonces dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara ¿quién? El diablo. ¿Por qué entonces fue tentado Jesús? Por el diablo, dice la palabra. Génesis capítulo 3, verso 6 al 7, por favor. Génesis capítulo 3, versos números 6 al 7. Lo leo en mi versión traducción viviente, usted léala en la versión Reina Valera 60. Dice el capítulo 3, versos 6 y 7. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Adán fue tentado? Claro, cuando Dios le llama a Adán y le dice a Adán, Adán, Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué fue lo que te ocurrió? Dice, Adán responde, la mujer que tú me diste me engañó. ¿Él está diciendo mentiras? ¿Adán está diciendo mentiras? No, Adán está hablando la verdad. ¿Qué está diciendo? Que la mujer que le dio fue la que lo indujo. ¿A qué? A pecar. En el verso número 6 dice, la mujer quedó convencida. La mujer fue tentada. ¿Tentada a qué? A comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto? Quedó tentada. Y ella, lo que es peor aún, no solamente quedó tentada, sino que dio paso a que eso se diera. Comió de ese fruto. Mire lo que sigue diciendo en el mismo verso número 6. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Qué le faltó a Adán? Carácter, seguridad, porque él también comió, pero la mujer había comido primero. Luego dice, ojo, en el verso número 7, en ese momento se les abrieron los ojos. Pregunto, ¿eran ciegos? No eran ciegos. Pregunto, ¿estaban desnudos físicamente? Claro que sí. Entonces, si tenían los ojos biológicos o naturales abiertos y no eran ciegos, y estaban desnudos físicamente, ¿ellos se veían su condición de desnudez? Claro que sí. ¿Y sentían vergüenza? No, absolutamente no. Lo que está hablando Génesis, el capítulo 3, no se está refiriendo a la desnudez física. No se refiere a eso. Porque ellos ya se veían completamente, ¿qué? Desnudos. Y sus ojos naturales estaban abiertos. Ellos se conocían completamente. Ellos se veían completamente desnudos. No había vergüenza ninguna. Cuando ellos comen del fruto, porque son tentados, engañados por Satanás, entonces los ojos que se abren son los ojos ¿qué? Espirituales. Y dice la palabra que ellos cogieron unas ramas y se las colocaron. Porque eso es lo que el hombre pretende esconder. ¿Esconder qué? Su desnudez espiritual, su falta de relación con Dios. ¿Y cómo la esconde? Con su propia ¿qué? Justicia. El hombre pretende que con su propia justicia va a tener salvación. El hombre pretende que con su buena conducta, que porque es bueno, que porque es buena persona, se va para el cielo. Y nadie se va para el cielo por ser una buena persona. Esas son las hojas que el hombre cose. Esas son las hojas que el hombre se pone. No se refería a la desnudez física, sino que se refería a la desnudez ¿qué? Espiritual. Ellos se sintieron desnudos espiritualmente porque antes el Señor los protegía completamente, los guardaba completamente en el huerto y tenían una cobertura, pero ya no la tenían de alguna manera porque ellos habían desobedecido ¿qué? El mandamiento. Así que espiritualmente ellos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Adán fue tentado y por no resistir la tentación, toda la humanidad murió espiritualmente y desde ese momento toda la humanidad fue constituida ¿qué? Pecadora. De la misma manera, Jesús tenía que ser ¿qué? Tentado para tener obediencia con relación al Padre y que por esa obediencia de tentación
en el desierto Jesús, nosotros recibiéramos ¿qué? La justificación de vida. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, por favor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice la palabra así. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, ¿era un hombre? Claro. Y ese primer hombre, Adán, se convirtió en un ser ¿qué? Miren cómo dice la palabra. Adán era un hombre, pero tenía vida en el alma. Sí. Lo que no tenía era vida ¿qué? Espiritual. Pero la Biblia dice luego ahí que Adán se convirtió en un ser ¿qué? Viviente. ¿Me explico? Adán era un hombre. Viviente. Adán era un hombre, en esta versión es más clara. Adán era un hombre creado por Dios, ¿verdad? Un hombre. Pero ese hombre tenía solamente el alma. No tenía todavía vida ¿en dónde? En el espíritu. Luego dice que se convirtió. Acá en esta versión es más clara, dice que se convirtió en un ser ¿qué? Viviente. Ese ser viviente o vivificante es porque ahora Dios le ha soplado aliento de vida ¿en dónde? En su espíritu. Pero él ya tenía vida biológica y ya tenía vida en el alma. Le faltaba era la vida ¿qué? En el espíritu. Dios dice que sopla en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 7, sopla aliento de vida y se convierte en un hombre viviente o en un ser vivificante. Hasta ahí es normal. Pero ese ser vivificante comete el pecado de tentación al caer, cuando come el fruto, ¿verdad? Come el fruto y dice que sus ojos se abren espiritualmente hablando, ve una realidad o una surrealidad, por así decirlo, comete el pecado de la desobediencia al decirle al Señor, el Señor le dice, no comerás, y comió. Su esposa es la primera que cae, lo induce a Adán cae. Todos los hombres a partir de ese momento son ¿qué? Pecadores. Hemos sido constituidos pecadores. Por eso, ahora ¿qué dice la segunda parte? ¿Qué dice la segunda parte? Dice, y se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán. ¿Quién es el último Adán? Cristo. Jesucristo. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da ¿qué? Vida. Espíritu que da vida. En otra versión dice, Jesús es espíritu vivificante. ¿Se da cuenta? Mientras que Adán era un ser que tenía vida, la pierde de alguna manera y la recupera o la recuperamos ¿cómo? Recibiendo a Dios, conociendo a Jesús. Y por eso Jesús ahora viene a ser un espíritu. El espíritu de Dios que nos vivifica. Un espíritu que da ¿qué? Vida. Por eso Juan habla claramente. Yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En nadie más hay vida espiritualmente hablando. Solamente en Él. Por eso es importante que si nosotros somos tentados, entendamos que si nosotros no tenemos relación con Él, estamos muertos espiritualmente hablando. Y que solamente Jesús es el que nos da la ¿qué? La vida. Nos vivifica, nos levanta, nos da la vida. Amén. Hebreos capítulo 2, por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, más adelantico. Hebreos capítulo 2, verso 17 y 18. Hebreos capítulo 2, verso 17 y 18. La Biblia dice que Jesús debía de ser semejante a nosotros en todo, para ser tentado también en todo, y para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Hebreos capítulo 2, verso 17 y 18. Dice la palabra: por lo tanto era necesario que en todo sentido, Él se hiciera semejante a sus hermanos. ¿Jesús se hizo semejante a sus hermanos? ¿A nosotros? Sí, la Biblia dice que en todo se hizo semejante.
Se da cuenta que por eso cuando fue tentado en el desierto, él no podía estar como Dios. Él no podía estar 100% Dios. Porque él iba a vencer. Él venció fue con su propia humanidad, como un hombre común y corriente. Y la misma palabra en hebreo lo está diciendo claramente. No estamos inventando absolutamente nada, sino que la Biblia dice que Jesús tenía que ser ¿qué? Igual a nosotros. Tenía que tener las mismas pasiones de nosotros. Tenía que tener los mismos deseos de nosotros. La diferencia es que Jesús nunca pecó. ¿Entiende usted eso? Claro, por ahí hay corrientes malintencionadas que dicen que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que de allí nació un hijo y ese hijo se fue a vivir a Francia, ¿cierto? Lo llevaron a Francia y de allí salieron los templarios. Y usted métase a internet y averigüe todo eso. Inclusive eso lo sacan en History Channel y en todos esos canales. Y la gente que no conoce la verdad, pues la gente dice, no, eso es mentira, vea, ser cristiano es bobada, ¿usted para qué va allá? ¿Usted cree el cuento de que Jesús es Dios? ¿Usted cree el cuento de que Jesús realmente es el Señor? Ahí no. Entonces le empiezan a usted a tergiversar y uno empieza, si usted no está parado sobre la fe de la palabra y no conoce a Jesús, pues usted empieza a patinar. Y como empieza a patinar, entonces usted dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Para dónde cojo? ¿Qué filosofía me gustaría seguir? Entonces alguien le dice, lo invita a donde los mormones, otro lo invita a donde los testigos de Jehová, otro lo invita a los masones, otro a donde sea, y usted pues como que dice, oiga, esto está más chévere aquí que allá, porque no estamos conociendo la verdad. Pero la Biblia dice que no es así. Entonces le creemos más a un programa de televisión, le creemos más a algo disque, le ponen un tinte científico, dicen, no, esto es científico, esto está documentado, pero no es verdad. La documentación está aquí. Más de 4.000 años tiene la palabra. El libro más vendido, la palabra viva, no es la palabra común y corriente, es la palabra viva. Claro, si yo no tengo mis ojos espirituales abiertos, pues es obviamente que esta palabra también se vuelve una palabra común y corriente y se asemeja únicamente a la literatura del Quijote o de cualquier otro libro excelente de la literatura mundial o universal. Pero no estamos hablando de esto. Si mis ojos espirituales se abren, esta palabra cobra ¿qué? Vida. Y si cobra vida, entonces genera vida en nosotros. Entonces es la verdad. Volvamos al texto, por favor. Estamos hablando en Hebreos capítulo 2, versos número 17 y 18. El 17 entonces volvemos y lo retomamos. Dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Verso 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Jesús tenía que ser tentado? Sí. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? Para que Él pudiera superar en carne propia, con la condición de cualquier hombre común y corriente hoy, para que Él pudiera decir, yo los justifico. Además también para poder decir, si yo pude en esta carne, usted también puede. Amén. Usted también puede. Nosotros podemos. Porque hay gente que dice, no, yo me dejé tentar, yo iba para la iglesia. Y hay gente que es así. Oye, hermano, ¿por qué no viniste el domingo pasado? Te extrañamos. Y no, yo iba para la iglesia en mi carro y pues yo me encontré con una exnovia más linda ahí pues aguantando frío. Entonces yo pues le hice el ride, me la llevé, entonces me dijo, no, ¿no te quieres tomar un café? Yo dije, ay, pero es que voy para la iglesia. Ay, 5 minutos.
Bueno, pues sí, y subieron, se tomaron su café, pero la chica tuvo otra intención y hubo una tentación, ¿verdad? Entonces, cayeron físicamente hablando. Y entonces ya el próximo domingo no vuelve porque está ¿qué? ¿Se acuerda qué fue lo que le pasó a Adán? Se escondió. Cuando Dios fue a hablar con él, dice: ¡Adán! ¡Adán! Y no estaba por ahí. ¿Dónde estás? Estaba escondido. Porque le dio ¿qué? Susto, pena. Estaba apartado de Dios. Hubo un cortocircuito. La comunicación con Dios se cortó a causa del pecado. Alguien lo tentó, Satanás, y se cortó la comunicación y se apartó. Entonces ya no vuelve, esa persona ya no vuelve, a los 8 días no vuelve, a 15 días. Hermano, ¿qué pasó? No, pastor, yo iba para la iglesia y pues no. Y el diablo que me tentó. Sí, el diablo tentó, pero usted se dejó ¿qué? Seducir. Porque usted podía aguantar, claro que podía soportar, pero como usted no soportó, dejó que entrara ¿qué? La tentación. Y dejó que se perdiera ¿qué? La relación con Dios. Dios puede restaurarla, claro, Dios la restaura. El problema es que usted y yo, o esa persona ¿qué? Se disponga para volver a tener esa relación. Se disponga y además se aparte, ¿no? Entonces lo que está diciendo en el verso número 18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús sufrió por muchos sufrimientos y pruebas físicamente hablando, claro, por tentaciones, todas las que usted se imagine. Todas las que usted se imagine. Claro que sí. Así que Él fue tentado absolutamente en todo. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el que llevó a Jesús? El Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Ahora, Dios tienta a las personas. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, por favor. Libro de Santiago, más atrás está detrás de Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Santiago capítulo 1, verso 13, 14 y 15. Dice la palabra: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Verso número 15. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte es física, porque la gente dice: no, pero yo estuve con la chica y no pasó nada, antes la pasamos buenísimo. Pues déjeme decirle que físicamente no se murió, pero espiritualmente se murió. Porque ya no hay relación con Dios, porque falló, se murió. Es por eso el mensaje en esta mañana es: no se deje tentar. Tenga cuidado con la tentación. Sí, podemos ser tentados, mas no caer en la tentación. Ahí es una diferencia muy grande, porque Jesús fue tentado, pero no cayó. Entonces Él está diciendo en el verso 14, la tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos. En otra versión dice de nuestra propia concupiscencia. ¿Y cuál es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo de algo, de algo, de algo. ¿Sí? Ay, que a mí me encanta estar todo el tiempo en el celular. Esa es una concupiscencia. Ahí, todo el tiempo en el celular, el deseo, es el deseo. Esa es su concupiscencia. Ahora, no estoy diciendo que porque tiene un celular y porque está en el celular entonces está pecando. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí es una concupiscencia que lo puede ¿qué? Alejar, que es otra cosa. Pecado es otra cosa. Pecado es caer en algo indebido. Pero por eso el celular no es malo. Yo aquí lo tengo, no es malo. Si lo tengo ahí no es malo. Puedo estar teniendo un partido de fútbol
10 minutos y ya, terminé. Pero resulta que estoy con el partido de fútbol y sale una fotografía de alguien ahí, una niña desnuda, y entonces como que, ahí viene ¿qué? El dardo de ¿quién? ¿Quién tienta? Satanás. ¿Quién tienta? Satanás. Satanás, no es Dios. Dice, Dios me está tentando. No, Dios no tienta a nadie. Santiago está diciendo, Él no tienta a nadie. Dios no le mandó ninguna prueba. No dicen, Dios me mandó la prueba. Dios no le mandó la prueba. Muchas personas dicen así, Dios me mandó una prueba. Dios no le está mandando ninguna prueba. Es Satanás. Que usted tiene que ¿qué? O que tenemos que ¿qué? Que pasar. Yo no sé qué prueba usted puede estar pasando. Y se la está enviando Satanás. Ahora, Dios prueba, pero Dios prueba es el corazón de la persona. ¿Para qué? Para cómo usted actúa. ¿Y de quién se acoge? Acuérdense la palabra fe en hebreo, asa. ¿De quién se qué? Se agarra. ¿De a quién se sostiene? Es otra cosa diferente. Pero cuando usted mira eso y empieza a caer y cayó y cayó y cayó, dio a luz ¿qué? La muerte. Cortó la relación ¿con quién? Con Dios. ¿Se da cuenta? Un aparato como este. Por eso hay que tener cuidado para qué usa este aparato. O por qué lo usamos. O con qué propósito. Y lo mismo que el chico que venía para la iglesia. No, yo venía solo y vi a la chica ahí pobrecita, aguantando frío. Le hice el hizo el ray bien hecho. Además, ¿no? Se ríe Henry. Le hizo el ray completo. Pero el ray era solo hasta su casa. Entonces eso es lo que lleva a la ¿qué? A la tentación, al pecado. Y como erró, cortó la relación con Dios. ¿Somos tentados? Claro, todos los días somos tentados. Pero la Biblia dice que somos tentados ¿por qué? Por sus propios ¿qué? Deseos. ¿Judas fue tentado con mujeres? No, Judas fue tentado con dinero. Porque él tenía amor ¿a dónde? Al dinero. Usted si tiene amor al dinero va a ser tentado con eso. Si usted tiene amor a las mujeres, problema con las mujeres, pues le va a llegar problemas de mujeres. Muchas minifaldas le van a llegar. Usted va a decir, gloria a Dios, aleluya. Pero usted va a tener que dar cuenta delante de Dios. Según sus propios, ¿qué? Deseos. Otros dicen, no, yo no tengo problemas con mujeres, pero sí puede tener problemas con pornografía. Entonces Dios le va a usar, le va a mandar este aparatico, o le va a mandar revisticas, o le va a mandar cualquier cosita por ahí, para que usted mire eso. Y usted empieza a imaginarse, y se desconecta de Dios, y se conecta con la muerte. Eso es la tentación. Y se aparta, y ya no vuelve a la iglesia porque le da pena. Y ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, la verdad pues es que he estado trabajando mucho. ¿Cómo no? No, pues lo que pasa es que se siente incómodo, ya no quiere volver a la iglesia. No. Otro dice, bueno, mi tentación no es esa, pero mis deseos o mi tentación es fumar. Entonces fumo, y ya resulta fumando marihuana o tiene drogas, y en fin. Lo llevó, Satanás lo tienta, lo lleva ya por sus propios deseos. La Biblia dice que son sus propios ¿qué? Deseos. Y estamos hablando solamente de conducta, no estamos hablando más allá. Solamente estamos hablando de conducta. ¿Qué cosas te causan tentación? Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Qué te está seduciendo? ¿Lo está seduciendo un tipo alto, mono, ojiazul? ¿La está seduciendo en el trabajo? ¿O a nosotros los hombres nos puede estar seduciendo alguna mujer? ¿Qué nos está seduciendo? El amor al dinero, son muchas cosas. Luego el verso 15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Usted puede ver una mujer bonita y dice, ya, está muy bonita. Ya. No, ahí no pasa nada. Pero luego dice que si usted sigue con ese deseo, eso va a dar un acto, nace un acto ¿qué? Pecaminoso. Pecaminoso. Usted ya empieza a sentir algo ahí. Y entonces usted ya no volteó una vez, sino volteó 2 veces. Y volteó 3. Y se le torció el cuello. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer. Ya le dio cabida. Entonces en el verso 15 dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer. ¿Qué da cuando se deja crecer? Da a luz ¿qué? La muerte. ¿Quién deja crecer el pecado? ¿Dios
¿O Satanás? ¿O tú? Nosotros. No es Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Y Satanás sí es el tentador, ojo, Satanás sí es el tentador. Satanás es el que manda los dardos. Dios no tienta a nadie. Pero ¿quién deja crecer el pecado? Nosotros. Yo soy el que dejo crecer el pecado. Y Dios no le va a mandar algo que usted no pueda, ¿qué? Soportar. Dicen, no, es que fue difícil. No, sí se puede soportar. Sí se puede soportar. Dios permite la tentación. Esa es otra pregunta en esta mañana. ¿Dios permite la tentación? Sí. ¿Ustedes qué creen? Sí. Vamos a primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 13. Primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso número 13. Dice la palabra, en el verso 13: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¿Dios permite la tentación? Sí, sí. La Biblia dice que Dios no permitirá, es que no sea algo que no pueda pasar, que no sea superior. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Pero Dios sí permite la tentación. Claro, ¿por qué la permite? Porque nosotros tenemos que crecer, madurar, depender de Él, de Dios, que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Porque hay gente que depende por sus propias fuerzas. Ya, yo no puedo, yo voy a dejar de la marihuana. Físicamente puede que la deje, pero lo está haciendo en sus propias fuerzas. Lo que Dios quiere es que usted y yo dependamos ¿de quién? De Dios. Hay gente que dice, no, yo no puedo dejar la pornografía. Pues no la va a dejar nunca, nunca. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo de su propia justicia, sus hojitas. Las hojas que se puso Adán y Eva, esas son las hojas que usted está colocando, o que nos estamos colocando. Pero la Biblia dice que Él quiere que nosotros tengamos la justicia de Él para pasar, ¿qué? La tentación, para pasar las pruebas, para pasar el momento duro. Jesús los pasó. Claro que Jesús los pasó. No fue eso, porque hay gente que dice, no, pero Jesús era Dios y como era Dios, pues Él pasó todo. En la cruz Él no creo que sufrió. Hay gente que dice así, tan descarado, ¿no? Hay gente que dice así, Jesús no creo que haya pues sufrido mucho en la cruz porque Él era Dios. Y como era Dios, Él lo que hizo fue un teatro. Y como Él hizo un teatro, entonces Él era Dios, soportó todo. Es un Dios. No, pero Él no era un Dios en ese momento. Él era un hombre. Por eso Él mismo dice, hijo de hombre. Hijo de hombre. Con todos parecidos a nosotros. Igualito en todo. En todo dice la palabra. Absolutamente en todo. ¿Comía? Claro, comía. ¿Iba al baño? Claro. Algunos dicen que no, que Jesús no iba al baño. Ay, claro que iba al baño. Sí. ¿Ah? Cuerpo glorioso. No, Él iba al baño. La Biblia dice claramente que Él ensució pañales. Isaías lo está registrando, el capítulo 9. Entonces, es clara la palabra, pero lo que pasa es que Dios en su infinito amor envió a su Hijo para que nosotros viéramos ese amor, que Él pudo lograrlo, para redimir a la humanidad. ¿Y cómo respondemos hoy nosotros? La pregunta es esa. ¿Cómo respondemos hoy nosotros? Entonces estamos hablando, 1 Corintios capítulo 10, verso número 13, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea que las son iguales. Y Dios es fiel. ¿Dios es fiel? Amén. Dios es fiel completamente. Si usted y yo permanecemos en Él, Dios es fiel. Luego dice, no permitirá. ¿Qué es lo que Dios no permite? Que la tentación sea mayor. Pero sí que sea tentado. Sí. Que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué? Resistir. ¿Qué tenemos que hacer ante la tentación? Resistir. Huya. Ay, no, es que a mí me jaló la ropa y yo la verdad no pude. Ay, usted quiso también. No venga a decir que no. No solo eso, muchas
Sí, pues estoy colocando un ejemplo. Entonces, a ver, no, es que el billete me dijo, tómame. El billete me decía, ven. No, ese billete no era suyo. Si no era suyo, déjelo ahí. Pues si es el amor al dinero, un ejemplo. Y así sucesivamente, cualquier otro ejemplo, coloco ejemplos diferentes, variados, pero es eso. Entonces, ¿sí podemos resistir la tentación? Sí la podemos resistir. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. La Biblia dice que José lo asediaba a una mujer, la esposa de Potifar, de día y de noche. Dice que de día y de noche. ¿Y qué le decía? Ay, duerme conmigo, José. Potifar no está, la cama está tan fría y no hay calefacción. Ay, ven. Entonces, ¿qué hacía José? Dice, uy, sí, ¿sabe que sí? No, José, ¿qué dice? Dice que él huyó en muchas ocasiones. Y la última vez dice que ella lo vació por sus ropas, quedó sin alguna ropa, él huyó y ella se inventó el cuento de que él la iba a abusar. Y por eso estuvo en la cárcel José, ¿cuántos años? 13 años en la cárcel. 13 años en la cárcel en Egipto. Después Dios lo saca allí y lo coloca como segundo o como gobernador de todo Egipto. Después de Faraón, el más principal, el más importante. Así que si usted en este momento está afanado porque no ha pasado giro, o porque no ha pasado cualquier problema, o porque no hemos pasado alguna situación, o porque no nos ha llegado residencia, o porque no nos ha llegado la ciudadanía, tranquilo, no se preocupe, que no estamos en la cárcel, estamos libres. Los papeles van a llegar en cualquier momento, tranquilo, no se afane, pero Dios también lo va a colocar en el lugar correcto. Que usted está haciendo en este momento algo que no le gusta, Bueno, no le gusta, pero Dios lo ha colocado allí con un propósito, y Dios lo va a colocar allí en un mejor lugar, porque Dios tiene un propósito, pero usted tiene que, ¿qué? Soportar. Tenemos que soportar, tenemos que ser valientes y demostrar quién está en nosotros. Devuélvete por favor a donde estábamos, Mateo capítulo 4, por favor, el verso número 2 al 7. Mateo capítulo 4, verso número 2 al 7. Ya vimos el número 1, con todo lo que acabamos de hablar fue el número 1 hasta ahora, pero tranquilo, el número 2 al 7 dice la palabra. Dice, durante 40 días y 40 noches ayunó, y después tuvo hambre, y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Le respondió Jesús a Satanás. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad. La primera tentación fue, le dijo, convierte estas piedras en ¿qué? En pan. La segunda tentación, después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, del pináculo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, miren, ¿Satanás conoce la Biblia? La conoce perfectamente, muy bien, porque él citó las escrituras de una manera correcta. Satanás no es estúpido, no es tonto. Él llegó y dijo, pues las escrituras dicen, como ya Jesús le había dicho, las escrituras dicen, entonces Satanás volvió y le dijo, pues si dicen las escrituras, yo te voy a citar las escrituras. Entonces dijo, tírate, porque si te tiras, las escrituras dicen, ojo, las escrituras dicen que Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y que te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. O sea, ¿Satanás le dijo la verdad? Sí, le dijo la verdad. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia dice que Dios activa ángeles, envía ángeles a favor de Jesús y a favor de los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿Eso es verdad? Es verdad. Entonces citó algo bíblico, sí, pero Jesús le salió más adelante y le dijo, Jesús le respondió, verso número 7, las escrituras también dicen, o sea que volvió y le dijo, también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Eso también dice la Biblia? Claro que sí. Entonces dice luego en el verso número 8, luego el diablo lo llevó a la cima, esa es la tercera, esa es la última tentación. Pero, ¿quién es entonces el tentador? El diablo. Mateo 4:4 y 4:7. ¿Y cómo podemos resistir las tentaciones? Vaya conmigo otra vez a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Acuérdense que Santiago está después de el libro o la carta de los Hebreos. Santiago capítulo 4, verso número 7.
Dice la palabra en el 7. Así que humíllense delante de Dios. ¿Qué hay que hacer para resistir la tentación? Humillarnos delante de Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste la tentación? Haciendo chulito, hay chulito que no sea ella, que no sea ella. Hay chulito que no se quite la ropa, que no se la quite, que no. No, es que mucha gente es así, ay, no se la vaya a quitar, no, eso así nunca va a resistir la tentación. ¿Usted cree que va a resistir la tentación así? Jamás va a resistir la tentación. No, yo soy fuerte, yo no voy a dejar de fumar, yo soy fuertísimo. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo. Sí, en Cristo sí, pero yo puedo solo, no puedo solo. ¿Se da cuenta? Mucha gente trata de resistir la tentación de esa manera. Hay gente que sabe que su concupiscencia son las mujeres, y algunos cristianos en Colombia, yo conocí algunos casos que se iban a evangelizar a los prostíbulos. Si su problema es con mujeres, ¿cómo se va a ir a evangelizar a un prostíbulo? Va a ser enredado allí en el prostíbulo. Va a ser enredado, donde hay mujeres malas. Así, malas. Bueno, entonces, si alguien es ladrón, no se va a ir a... Bueno, en fin, si alguien cuando no era cristiano, sufría de alcohol, bebía mucho, y ahora se convirtió a Cristo y todavía tiene ganas de seguir bebiendo, entonces dice, no, voy a ir a la cantina a predicarles. No lo haga. ¿Sí me hago entender? Porque va a haber la tentación de poder, ¿qué? Ingerir un licor. Pero eso no es licor, eso es agua. Mojemos la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Huir. Si usted no huye, evite. ¿Cuál es el problema suyo? Por eso la Biblia está diciendo en Santiago que son sus propios, ¿qué? Deseos. Yo no sé cuáles son sus deseos. Yo sé cuáles son los míos. Entonces usted tiene que huir, no se quede ahí, no se quede ahí, salga de allí. Por eso la Biblia está diciendo en el verso número 7 de Santiago, capítulo 4, 7, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Cómo se huye de la tentación? Resistiendo al diablo. Hay gente que dice, no, hay pastores, con todo el respeto, pastores, líderes y congregaciones que dicen, vamos a resistir al diablo haciendo guerra espiritual. Entonces cogen la congregación y eso gritan y eso cogen, atamos al diablo ahora mismo, en el nombre de Jesús le mandamos una bomba, boom, espiritual, y empiezan a hacer unas vainas raras, unas cosas extrañas, y el pastor empieza a pisotear, te pisoteo, en el nombre de Jesús está bajo mis pies, y eso la gente grita, y usted entra en una congregación y usted se asusta, y todo el mundo espelucado, y las mujeres haciendo así, y ¿qué es eso? Y la batería está dándole la batería, gloria, otros por acá con unas banderas, haciendo así con banderas. ¿Y entonces qué está pasando? No, estamos haciendo guerra en los aires, guerra. Ay, eso no, de su merced, no sabe qué está haciendo. Una iglesia de locura. No, aquí estamos resistiendo al diablo porque está viniendo tentación sobre la iglesia. Las mujeres se están volviendo locas. Pero la Biblia, ¿qué está diciendo? La Biblia está diciendo otra cosa. La Biblia dice que para resistir la tentación hay que ¿qué? Humillarse a Dios. O sea, someterse a Él. ¿Cómo me someto a Él? En relación. Con relación a Él, y me someto a ¿qué? A su palabra. Si conozco la palabra, me someto a la palabra. Luego está diciendo, aparte de que yo me humillo a Él, tengo que resistir ¿qué? La tentación, la prueba. Y dice que si la resisto, ¿qué hace Satanás? Se va. O Satanás no se va a poner a guerrear con usted, a ver, ¿quién es más? A ver, no. Sí, como los en Colombia, a ver, ¿quién es el más macho? No. O como en cualquier parte del mundo, en cualquier país, las peleas, ¿no? ¿Sí? No, las tentaciones. Se da cuenta que la guerra espiritual no es eso. ¿Qué es la guerra espiritual? Esto. La guerra espiritual es humillarse a Dios, someterse a su palabra. Y 3, huirá Satanás de nosotros. Resistir al diablo y él va a huir. No hay que hacer nada más. Entonces las iglesias cristianas, lamentablemente cristianas, empiezan a hacer unas cosas raras. Guerra espiritual.
Una locura. Zapatea y ato al demonio. Hay uno del pastor que dice, hay un demonio de depravación, hay un demonio, el Señor me está mostrando un demonio de cigarrillo. Otro dice, ay no, demonios de cigarrillo, demonios de depravación, demonios de robo. Ay no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero son las historias que se levantan en las congregaciones por la falta del conocimiento de la palabra. Entonces la Biblia dice que nosotros podemos resistir al diablo. Claro que sí. Efesios capítulo 6, por favor, devuélvete un poquito. Efesios capítulo 6, verso número 13. Efesios capítulo 6, verso número 13, dice la palabra. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces yo resisto a Satanás? Colocándome ¿qué? La armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Pues el conocer la palabra, la Biblia. Si usted no conoce la palabra de Dios, pues entonces está completamente ¿qué? Desarmado. Cuando una persona, alguien va al ejército, le van a entregar su uniforme, sus armas, lo van a entrenar y va a la guerra. Pero si no tiene armas, imagínense, lo van a matar. Nosotros los cristianos tenemos que conocer la palabra. Esta es la espada de Dios, que dice que entra, ¿cierto? Mata y da vida. Mata y da vida. Entonces, imagínense, tenemos 66 tiros. 66 tiros tenemos aquí. O sea, 66 libros. La palabra del Señor. Increíble. Poderosa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra. Eso es todo. Usted conoce la palabra. Usted cuando es tentado, entonces, ¿qué cita? Se pone a gritar, yo me ato, anulo, Satanás, espíritu de minifalda, fuera, 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 te echo fuera, espíritu de minifalda. No, espíritu de minifalda no existe. Espíritu de piernas lindas, fuera. No existe espíritu de piernas lindas. No existe espíritu de minifalda. Sino que usted, ¿qué tiene que decir? Escrito está. Porque Jesús se puso a hacer guerra con Satanás y dice, ay, yo soy el Hijo de Dios, ¿y qué? No, él no dijo eso. Yo soy Jesús. Él dijo, escrito está. Y volvió y le dijo, pero también escrito está. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Cuando usted es tentado, usted tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la palabra lo dice, escrito está. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que lo tenté otra vez Satanás y tal cosa. La Biblia dice claramente que los ángeles son enviados a favor mío. Están peleando por mí, porque yo soy un heredero de la salvación. Escrito está, Hebreos 1:14. Pero si usted no conoce la palabra, dice, ay, ¿ahora qué hago? Pues, está desarmado. Es fácil, se da cuenta que es fácil. No hay que gritar ni hacer cosas raras, ni actos proféticos, ni cosas raras que la gente se inventa. Que no, que hagamos un acto profético para que este año 2018 nos vaya bien. Igual que los brujos. Los brujos, no, que venga, le leemos la mano y Aries, Escorpión, no sé qué, este año usted en marzo va a conseguir dinero, en abril se le van a abrir unos libros, en julio le van a llegar un dinerito, le está rascando la mano. Ay, eso es una carreta. Usted lo que tiene es, bueno, en fin, un problema de sarna. Bueno, todo eso se inventa. Y así están las iglesias cristianas evangélicas, lamentablemente. Digo lamentablemente porque somos cristianos evangélicos. Y dentro de la iglesia evangélica se están levantando doctrinas que no son. Entonces, el pastor dice, este año tenemos el eslogan. El eslogan para este año es, vamos a conquistar las naciones. El eslogan para este año, vamos a ser multimillonarios. El eslogan para este año es que este año tú vas a comer pavo, rellena, morcilla. Ay, no, es unas vainas extrañas. Y la gente desde el púlpito, desde las sillas, amén, amén, amén. Creen una serie de cosas que el pastor está diciendo desde su humanidad, pero no desde la palabra. Desde la palabra es otra cosa. ¿Se da cuenta la diferencia tan abismal en la cual la iglesia evangélica está viviendo doctrinalmente hablando?
doctrinalmente. ¿Qué eslogan hay para este año? No, nosotros no tenemos ningún eslogan. A mí algunos pastores me preguntan en Colombia, ¿qué eslogan tienes para tu iglesia? ¿Cuál eslogan? Yo le decía, ¿pero cuál eslogan? La Biblia, la palabra. Y entonces le decían, ay, no, cambia el chip. Ay, ¿cuál cambia el chip? La palabra. Y me decían, cambia el chip. ¿Cuál chip tengo que cambiar? ¿La palabra la que cambiamos? No, no cambiemos la palabra, es la palabra de Él. Escrito Está. Ay, qué hermoso es vivir en la palabra. Yo no le... ¿Para qué yo me pongo a inventar unas cosas raras? Este año vamos a hacer tal cosa. No, hombre, la Biblia está hecha, ya no hay, la revelación ya está dada. ¿Para qué no pongo a inventar cosas? ¿Qué eslogan? ¿Eslogan para qué? Entonces se da cuenta, la Biblia es muy clara lo que está diciendo. Entonces Efesios capítulo 6, verso 13 nos dice, por lo tanto póngase todas las piezas de la armadura de Dios. Esa es la armadura de Dios. Finalmente, vuélvete por favor a Mateo, ya para cerrar. Mateo capítulo, estamos en Mateo capítulo ¿qué? 4. Ya cerramos aquí. Mateo capítulo 4, verso 6, por favor. Verso 8. Mateo capítulo 4, verso 8 al 11. La última tentación de Jesús dice, luego el diablo, verso número 8, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo Satanás, si postrado o si te arrodillas y me adoras. Terrible, ¿no? Si te arrodillas y me adoras. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo Jesús? En el verso 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Verso 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ¿qué? Ángeles a cuidar a Jesús. Entonces cuando usted no deja o no permite la tentación, ¿usted qué tiene que citar? Las Escrituras, la Biblia. Eso es todo. No se ponga a gritar ni a estar zapateo y te ato, te anulo. No haga esas cosas. No grite, se va a desgañar la garganta. Usted simplemente, sé que Jesús ahí no dice que se puso a hacer guerra espiritual, ni sacó judo, ni karate, ni nada de cosas raras. No, cosas raras. Matrix. No, él no hizo esas cosas extrañas. Él solamente dijo, escrito está. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, escrito está. Yo soy un hijo de Dios. Cuando venga la tentación, dígale, Juan capítulo 1, verso 1 al 12, 1:12 dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, si vienes contra mí, no tiene nada que hacer porque soy un hijo de Dios. Porque Él está en mí. La Biblia dice que Emmanuel, Dios con nosotros, habita dentro de mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora dentro de mí. La Biblia dice que yo soy habitación del Espíritu Santo. La Biblia dice que yo soy el tabernáculo. La Biblia dice que Él tabernaculizó en mi espíritu. La Biblia dice que Él es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que, chao, eso dice la Escritura. Hasta luego. Uy, que está muy linda. Sí, hasta luego, adiós. ¿Por qué? Porque usted está citando ¿qué? Las Escrituras. Pero si no, usted se va a dejar. Está viviendo las Escrituras. Porque usted, amén. Gracias por la corrección. Entonces tenemos que estar viviendo y citando las Escrituras en el momento de la tentación. Si no tenemos conocimiento de la palabra, la tentación son sus propios deseos. Y el tentador es ¿quién? Satanás. Que le va a presentar las cosas muy bonitas para que usted ¿qué? Caiga. Y después diga, oh Señor, la cara yo no fui. No fue culpa mía, yo iba para la iglesia. Sí, pero fue su propio ¿qué? Deseo. Sus propios deseos. Amén. Entonces la última tentación de Jesús le ofreció el Señor. Satanás le ofreció ¿qué? Todos los reinos de este mundo. Imagínense. Todo, dinero, mujeres, plata, fama, todo. ¿A ustedes pueden ofrecer cosas? Le pueden ofrecer dinero, le pueden ofrecer cosas. Ahí es cuando usted está haciendo tentación, pero nadie me tentó. Ay, no, pero le ofrecieron, tiene que hacer tal cosa en la empresa y está mal hecho, pero le van a aumentar el sueldo y lo van a poner en una mejor posición. ¿Usted qué haría? Ah, no, que yo soy un janitorial o un cleaner o un limpiador. No, pero lo van a dejar ahora de gerente, pero tiene que hacer tal cosa. Uy, y le van a aumentar el salario. ¿Usted qué haría?
ahí viene la tentación. ¿Y usted qué haría? Dice, oiga, sí, pues te voy a dejar de limpiar. Es que limpiar es tan feo. Pues sí, yo le hago. Ahí está fallando. Ahí es la tentación. Y ahí Satanás va a tener oportunidad para juzgarlo, porque Él es el que lo va a juzgar. Él es el que lo señala. ¿Y cómo se va a presentar el día del Señor, delante del Señor? Con las manos sucias, con su vida sucia. Porque no citó ¿qué? La palabra, porque no se apartó, ¿cierto? Así que, Génesis capítulo 25, por favor. Génesis 25. ¿Qué pasó con Esaú? Solamente es para citarlo. Génesis capítulo 25. Mira lo interesante de esta historia. Génesis capítulo 25. No la vamos a leer, solamente 4 versículos. Génesis capítulo 25, versos 29 al 33. Dice, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo, le dijo Esaú a Jacob. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Verso 31. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo ¿qué? Mayor. Verso 32. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de ser un hijo mayor? Pero Jacob le dijo, verso 33, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendió todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Tremendo. ¿Qué pasó allí? La historia lo está diciendo claramente, que Jacob le dio de comer a Esaú, porque Esaú venía hambriento, pero Esaú vendió ¿qué? Su posición. En aquella época la primogenitura era muy, pero muy importante. ¿Qué hizo él? No le importó. La vendió por un plato de lentejas, por un guisado. Entonces, ¿cuál es la posición que Dios nos ha dado hoy? Que usted y yo tenemos hoy, para venderla por cualquier cosa, para venderla por cualquier dinero, para venderla por cualquier tentación. Eso es lo que Dios está enseñando aquí en la palabra. Primera de Reyes, por favor. Primera carta de Reyes, capítulo número 11, por favor. Primera carta de Reyes, capítulo número 11. Versos número 1 en adelante. Primera carta de Reyes, capítulo 11, verso 1. Dice, ahora bien, este es tremendo. Primera carta de Reyes, capítulo 1, capítulo 11, verso 1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de hititas. ¿Cuál era el problema de Salomón? Mujeres. Ay, ¿se da cuenta? Sus propios ¿qué? Deseos. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas. Dios dijo que no se casaran, pero Salomón tenía un problema. Mujeres. Entonces dice, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón. ¿A qué? El problema no era sexual, el problema era un problema espiritual, porque quitaba la mirada del único Dios a muchos dioses ajenos. Entonces dice aquí, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Qué es empecinarse? Se plantó y dijo, no, yo soy así, y yo soy así. Pues muérase así. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En el verso 3 dice, en total tuvo ¿cuántas mujeres? 700 esposas. Este era un tremendo. 700 esposas tuvo Salomón. Y yo tengo una y no puedo con ella. Dice, 700 esposas. Dice, en cuna real. ¿Y cuántas concubinas? Y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. 700 esposas, 300 concubinas. Mire lo que dice. En efecto, ellas apartaron su corazón,
¿Se da cuenta? Ellas le apartaron el corazón a David de bien, de Dios. A David, no, perdón, a Salomón. Verso número 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. El padre de Salomón era David, y David la embarró, sí, muchas veces la embarró, pero David permaneció en Dios. El hijo Salomón, ¿usted cree que Salomón se salvó? No. Su merced, Salomón no se salvó, no se salvó. Aunque muchos pastores digan que sí. Y usted, la Biblia dice que no. Ojo, ¿por qué? Aunque haya escrito libros de sabiduría, pero no. Entonces mire lo que dice acá, porque su corazón, ¿qué? Dice, Salomón rindió culto. Mire, usted rinda culto a otro Dios y se pierde. Usted no piensa que es que, no, esto lo citaron porque sí, mire. Dice que Salomón, verso número 5, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Se da cuenta? Se negó a seguir al Señor, se negó a seguir a Dios en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Verso 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Verso número 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Verso número 10. Le había advertido a Salomón específicamente de que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandamiento del Señor, y en consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de sus siervos. Y así sucesivamente. Esas son las consecuencias. ¿Por qué? Por apartarse de Dios, por ser tentado. Él se dejó tentar. El problema de él era ese. El problema, hay muchos problemas. Y finalmente, vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7, verso número 21. Aquí es la historia de Acán. ¿Se acuerda de Acán? Acán, un hombre que está trabajando al lado de Josué, pero Acán tenía un problema de dinero. El problema de Salomón, ¿cuál fue? Mujeres. El problema de Esaú, ¿cuál fue? Posición, fama. El problema de Acán, dinero. Aquí estoy colocando unos ejemplos, pero hay muchos más. Miren lo que dice Josué capítulo 7, verso 21. Lo pongo en contexto, pero el 21 dice, verso 21 dice, el verso 19, para ponerlo en contexto. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún en lo más profundo que el resto de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema de Acán? Dinero. Codicia. Había un problema, una guerra, y Dios dijo: no cojan nada, acaben con todo, boten todo. Y él dice que él codició, deseó aquí. Él vio el manto que era costoso, el dinero, la plata y el oro, y lo cogió, se lo robó, lo metió debajo y empezaron a perder batallas. La batalla de Ai, por ejemplo, fue una de ellas, y empezó a haber problemas. ¿Cuál fue el problema? Que un hombre había pecado, y por ese hombre se empezó a caer los problemas con las guerras que tuvo Josué. Entre esas fue la de Ai. Entonces, a veces ocurre que usted está fallando en su casa, o estamos fallando y algo está pasando, y dice: pero ¿por qué no está pasando esto? Porque hay alguien que está fallando, y eso afecta a toda ¿qué? La familia. ¿Se da cuenta? Por un pecado, porque nos aparta y trae unas ¿qué?
consecuencias. Dios perdona, pero trae unas consecuencias. El problema entonces de acá fue que codició y tomó un manto babilónico. Yo no sé cuál es el problema, por eso no podemos caer en tentación. Y finalizo ahora sí con Santiago capítulo 1, y aquí nos vamos para la casa. Santiago capítulo 1, vuelve otra vez, que es el último después de Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 12, dice: Dios bendice. ¿A quiénes bendice Dios? A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vuelvo y lo leo. Finaliza con esta palabra. Esta es la conclusión en esta mañana. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué hay que hacer entonces? Soportar con paciencia las pruebas, porque si soportamos y pasamos las pruebas desde la palabra, desde las escrituras, sin hacer cosas raras ni extrañas, ni guerra espiritual, sino la palabra, y soportamos al diablo, la Biblia dice que él huirá de nosotros, y que si soportamos, entonces recibiremos la corona de vida por haber soportado y por haber aguantado las tentaciones. La conclusión es: Dios no tienta a nadie. Satanás es el tentador, pero las tentaciones son los deseos del corazón. La pregunta es, este año, ¿vamos a permanecer en las tentaciones o vamos a permanecer en Cristo, que Él es el que nos redimió de toda maldición? Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios del cielo, por tu palabra.